Soy Raúl Saldívar y este es El Mundo en Perspectiva. El programa de hoy es Apocalipticismo, fascinación, temor y duda. Este es uno de los temas que más controversias ha causado o está causando durante todo este año. Yo le invito a que nos acompañe en los próximos 30 minutos donde estaremos abordando todo lo relacionado a este interesantísimo tema. Apocalipticismo, fascinación, temor y duda es un programa que trata un tema muy interesante. A la misma vez que fascina, también espanta. Este es El Mundo en Perspectiva. Qué bueno que está con nosotros el día de hoy. Me acompaña Luis Gabriel César desde la Ciudad de México. Gary, un privilegio tenerte con nosotros. Y un placer para mí. Gracias, doctor. Y me acompaña Iris Barrientos desde Tegucigalpa, Honduras. Muchas gracias por la invitación. Aquí somos amigos, pero cuando jugamos en el Azteca parece que no, ¿verdad? El tema del fútbol es un problema eso, pero bien. Aquí vamos a hablar sobre apocalipticismo. Ostras, ¿se comerá eso con frijoles, tacos o qué cosa? Y tenemos a Iris Barrientos, quien nos va a definir qué es el apocalipticismo. Sí, para entender lo que es apocalipticismo, tenemos que partir primero del género literario apocalipsis. Ok. Apocalipsis es un género que nace allá en el periodo intertestamentario, más o menos siglo II antes de Cristo, y se va desarrollando siglos después de Cristo. El género nace con el fin de defenderse, defenderse desde el punto de vista teológico de todo lo que está pasando en el medio, en el momento. Entonces, vamos a ver que en la literatura de los esenios va a aparecer mucho la literatura apocalíptica, describiendo la destrucción de los quitim, ¿verdad?, que son los romanos en ese momento, y a través de figuras de animales, de figuras de mucho simbolismo que en realidad está representando, está tratando de definir la realidad del momento, pero está representando otra realidad más importante. ¿Qué quiere decir apocalipsis, Iris? Apocalipsis es revelación, ¿verdad? Según el griego, es revelación, pero en realidad está teñida de muchísimos contenidos. Por ejemplo, que tendríamos, hablamos de muchísimas imágenes, simbolismo que en realidad representa incluso signos que están representando otra realidad de lo que está narrando. Ahora, ¿Apocalipsis es el único libro en la Biblia que habla de Apocalipsis o hay otros libros? No, hay más libros, hay muchísimos libros más. Por ejemplo, tenemos Daniel, tenemos Ezequiel. ¿Y fuera de la Biblia? Fuera de la Biblia tenemos bastantes libros de revelación. Por ejemplo, en el periodo intertestamentario tenemos, por ejemplo, los 3 libros de Enoc, ¿verdad? Narran bastante el libro donde nos habla de Melquisedec, muchísimos libros más. Incluso tenemos... ¿La Asunción de Moisés es un libro apocalíptico? La Asunción de Moisés. Okay. Tienen partes apocalípticas. Si vamos a hablar del apocalipsis como una revelación, vamos a decir que toda la Biblia tiene apocalipsis porque es revelación. ¿Y podemos decir que el surgimiento del género apocalíptico es por la preocupación del ser humano en relación con qué va a ocurrir al final de los tiempos? ¿O no? Sí y no necesariamente. A ver, Yo veamos. creo que el apocalipsis es como una defensa más bien, literaria, que surge. Es como decir, vamos a hablar en códigos para decir todo lo que no podríamos decir de una forma real, porque si no tendríamos problemas. Entonces lo que hace el ser humano, digamos, en el país, se crea el género para poderse defender y poder, ¿cómo se llama?, poder sacar toda esa rabia que tiene el ser humano. ¿Pero rabia por qué? Rabia por la opresión que vive. La opresión que está viviendo necesita la venganza. Es ahí donde nace la cuestión del sentido del hijo del hombre. Hijo del hombre no es porque sea un hijo del hombre, ¿verdad? Sino porque se está pensando que tiene que venir un Mesías que tenga un 100% humano y un 100% divino, de tal manera que lo humano pueda identificarse totalmente con los seres humanos que están en opresión, y el otro 100% divino que tenga tanto poder para defenderle de todos los enemigos y sacarlos de la opresión.
Entonces va a crearse el Apocalipsis con ese fin, ¿verdad? Interesantísimo. Gary, ¿cómo se debe interpretar el Apocalipsis? ¿En el pasado o en el futuro? Los que interpretan en el pasado se le llama milenialistas y a los otros premilenialistas. ¿Qué opinas tú sobre esto? Lo que pasa es que hay diferentes escuelas de interpretación del Apocalipsis y de hecho creo que los que nos dedicamos a ministrar la palabra del Señor, con toda honestidad tenemos que matizar cada uno de estos elementos e escuelas de interpretación para que la gente lo sepa. Es decir, de hecho a mí me tocó dar todo el curso de Apocalipsis hace unos 10 años en la iglesia. Todos los miércoles estuvimos viendo pasaje por pasaje de Enseñaste Apocalipsis. todo el Apocalipsis. Me tomó 3 años y medio hacerlo. 3 años y medio, ok, sí. interesante. Y fue algo muy interesante y les dije, hermanos, seguramente algunos de ustedes van a querer saber mi postura respecto al milenio, soy premilenialista, milenialista, etcétera, mas no lo voy a decir. Y la razón es muy simple, no quiero influir en la vida de la iglesia y además yo veo que muchos de estos asuntos son periféricos, ¿no? Yo creo particularmente en su sentido más simple como estudioso de la Biblia o que alguien que medita en la palabra del Señor, una de las reglas que procuro de vivir cuando estoy haciendo un sermón es, y yo leo un pasaje de la Biblia, vamos a pensar de Apocalipsis o cualquier carta del apóstol Pablo o Pedro, y pienso inmediatamente en sus primeros lectores. Esto nos ayuda mucho a aterrizar el pasaje, porque a menudo, ¿qué Dios me está diciendo a mí? No, si Dios seguramente nos va a decir algo. Pero siendo un estudioso honesto de la Escritura, yo tengo que entender que estas cartas fueron escritas con destinatarios reales, personas de carne y hueso como nosotros, con una crisis personal, con situaciones políticas, económicas, religiosas muy particulares. Yo os pongo un ejemplo muy sencillo, doctor. Si la doctora Iris me manda una carta a mí ahora, fue mucho gusto en verlo en Chicago, etcétera, y me da algunos consejos para mi ministerio, etcétera. Imaginemos que esa carta se pierde ahí en algún terremoto, alguna cosa particular, y de aquí a 1000 años alguien encuentra la carta de la doctora Iris. A ver, ¿qué le querría decir? Entonces, seguramente la doctora va a hablar de cuestiones de ponga entusiasmo en su ministerio, estaré orando por usted, y algunos consejos que ella me pueda dar. Pero los lectores dentro de 1000 años no tienen que pensar qué quiso decirle Iris a ellos, sino qué me quiso decir a mí. Entonces, ¿cómo me sirve a mí esto? ¿Quién era Luis Gabriel? Entonces empiezan como, yo me imagino si son estudiosos, a averiguar quién era. Pues era un pastor, vivía, etcétera. Esto me ayuda mucho para no salirnos de contexto y llegar a interpretaciones tales como aquellas donde me mandaron que el 21 de mayo venía Jesús por segunda vez, ¿verdad? Y entonces situaciones particulares donde alguno está interpretando futurísticamente este libro, cuando en realidad creo cualquier estudioso serio de la Biblia tiene que identificar sus primeros lectores. ¿Qué mensaje había? Un mensaje de Cristo, un mensaje de esperanza, un mensaje de victoria, porque eso es lo que hace Apocalipsis, ¿verdad? Entonces yo me iría más bien por esa tendencia y obviamente como es palabra de Dios, tiene un impacto y una relevancia para nuestro tiempo. Por ejemplo, y aprovecho esta oportunidad para anunciar que a final de este año sale mi libro Apocalipticismo, Creencia, Fascinación y Duda, que va a publicar la editorial CLIE. Y por ejemplo el segundo capítulo, cuando hablamos de los caballos apocalípticos, le comentaba a la doctora ayer de que este libro no presenta ni una postura preterista ni futurista, sino que hablamos de que los caballos apocalípticos los interpretamos en la actualidad y en el contexto socioeconómico y político de América Latina, porque es donde nosotros nos movemos y donde el libro va dirigido. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la teología darvista, que es la teología dispensacionalista, el título es "Ni la afirmo ni la niego", sino todo lo contrario. Y vamos a seguir hablando acerca de estos temas. Pero irán a entender sus lectores, ni la afirmo ni la niego, sino todo lo contrario. Acabo de dar la conferencia en Ecuador y les dije, lean las notas de pie de página. Si van a entender este libro, lean las notas de pie de página. Y claro, esto surgió por el tema de mayo, de octubre, sí, cómo no, del calendario maya, sí, y todo ese montón de 2012 historias. acaba el mundo. Exactamente, no entonces sí. Eso como del apocalipticismo como que ha cobrado vigencia y demás, ¿no? Y por eso traemos a los especialistas aquí para que nos hablen. Ahora, Gary, como pastor, ¿se deben hablar temas periféricos en la iglesia? Tú predicas a 3,000 personas en 4 campus los domingos y predicas temas periféricos como tribulación, como que existe el juicio, que hay varios juicios, todos esos temas que no se sabe sí o no, o solo predica las verdades centrales escatológicas como Cristo viene por segunda vez, por ejemplo. Bueno, dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Así que predico toda la Biblia.
procuro predicar toda la Biblia. Hay asuntos periféricos, evidentemente, pero que tienen que ser abordados porque finalmente la gente está preguntando. Creo que nosotros debemos de estar llevando un alimento equilibrado dentro de la iglesia. La gente está, de hecho, deseosa de escuchar esto. Como un dato interesante, tenemos algunas cifras récord de asistencia en la iglesia. La capilla en aquel tiempo, cuando estábamos en la capilla, es una capilla para 450 personas, ya parada y saturada unas 520 personas. Y tengo 2 cifras récord de asistencia. ¿Dónde los metimos? ¿Quién sabe? Solo Dios sabe. Uno, cuando empecé el curso de Apocalipsis, 909 personas. ¡Hola, la! Bueno, había gente abajo del piano. Yo estaba hablando y había personas. También escuché un ruido y arriba de nosotros estaba el bautisterio. Pero está tapado con la pantalla que usamos para proyectar los cantos. Había gente no había agua en el bautisterio, ¿verdad? Se ahoga. Pero había gente observando y escuchando. Esa fue una. Y otro que se fue temporada récord cuando vimos el Código Da Vinci. Fueron 2 miércoles que saturamos. ¿Por qué? Porque llaman la atención estas cosas. Por eso le llamamos al libro Fascinación. En el próximo segmento hablaremos con la doctora Iris sobre el tema de si debemos predicar cuestiones periféricas escatológicas. No se vaya, usted está viendo El Mundo en Perspectiva. ¿Quieres ser líder? Universidad para Líderes te ofrece el programa de liderazgo avanzado, interactivo, fácil, económico, vía Internet. Regístrate hoy en www.universidadparalíderes.com. Estamos hablando sobre el tema apocalipticismo. Este es el programa para que usted se deleite y entienda todo este fenómeno. Está conmigo la profesora Iris Barrientos, rectora del Seminario Teológico de Honduras, desde Tegucigalpa, con amor. Con amor. Doña Iris, entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿En la iglesia un pastor debe predicar esas doctrinas periféricas o debe centrarse en las cuestiones centrales, pétreas de la escatología? Yo creo que depende de la circunstancia. Por ejemplo, cuando surgió la cuestión del Código Da Vinci, nadie se preocupaba por enseñar si Jesucristo pudo haber sido casado o no. Entonces, hay momentos en los cuales es imperativo para la iglesia enseñar ciertos temas periféricos. Pero yo creo que nosotros, hay muchas cosas que la iglesia debe de saber y que son importantísimas, digamos, como la cuestión de las doctrinas pétreas respecto a la segunda venida de Cristo, la cuestión del juicio, del juicio, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay momentos en los cuales la gente exige que se le enseñen esos temas periféricos. Por ejemplo, si alguien le pidiera a Iris Barrientos que explicara las 70 semanas de Daniel, ¿cómo explicaría ese tema? Es bien complicada esa cuestión. Sabe que yo todavía ni siquiera las entiendo, las 70 semanas de Daniel. Si ella no las entiende, ¿dónde estamos nosotros? Hay esperanza. Hay esperanza, entonces, ostras. Sí. Entonces, es que, digamos, si se nos invita y si se nos requiere para hablar sobre esos temas periféricos, yo creo que tenemos que estar listos para hacerlo. Ahora, puede haber gente en este momento que dice, hey, esos no son temas periféricos, sino temas centrales, y nos están en este momento diciendo estos son unos herejes. Expliquémosle a la gente que son temas centrales y temas periféricos y por qué nosotros les llamamos periféricos. Sí, yo creo que cuando nosotros, digamos, si nos centramos en el Apocalipsis, los temas centrales, por ejemplo, el Apocalipsis nos habla de temas centrales, por ejemplo, el bien va a triunfar siempre sobre el mal. Esa es una verdad. Esa es una verdad que está en el Apocalipsis. De acuerdo. Y que hay, digamos, esperanza, que la historia no se queda atrapada en el sufrimiento, hay esperanzas para el futuro, ¿verdad? Entonces podemos encontrar que Cristo viene. ¿Cuándo viene? No sabemos, pero que viene. Eso es seguro, que Cristo viene. Entonces yo creo que la iglesia lo que tiene que hacer es concentrarse en eso, en que Jesucristo viene, que tenemos muchas cosas importantes que hacer mientras tanto, ¿verdad? Que la gente tiene que escuchar del amor de Dios,
que escuchar del Evangelio, de las buenas nuevas, y lo demás. ¿Y por qué al tema del anticristo, la tribulación y las 70 semanas desde la perspectiva dispensacionalista se le llama periférico? Bueno, es que también depende de quién, cómo lo vean, ¿verdad? Porque para algunos, como usted dice, para algunos no son temas periféricos. Precisamente por eso son periféricos, porque algunos dicen que sí y otros dicen que no. En cambio, cuando hablamos de temas como la segunda venida de Cristo, todos los cristianos la afirmamos, solo que los dispensacionalistas dicen 2 eventos, los amilenialistas dicen 1 evento. Entonces, el que haya 2 posturas es lo que hace al asunto periférico. Periférico, es decir, más bien es perder el tiempo, ¿verdad? Si es en 2 eventos, si es en 1 evento, no nos vamos a poner nunca de acuerdo en temas periféricos, pero en temas centrales, pétreos, como los temas de la segunda venida. O la salvación por fe también, cosas esenciales para el... Por ejemplo, yo voy a confesarte, Gary, por ejemplo, hace 10 años en mi repertorio tenía cualquier cantidad de sermones escatológicos. Los eliminé todos completamente. Y por los últimos 10 años no volví a predicar ni a hablar de escatología hasta diciembre del año pasado, cuando recibo una invitación para ir al Ecuador a dar una conferencia sobre apocalipticismo. Y mi primera impresión al recibir la invitación fue rechazarla. Difícil. Y entonces, bueno, después de 10 años volví a tocar el tema escatológico, pero desde esta perspectiva. Pero ya de una forma diferente. Ahora, ¿por qué yo radiqué esto? Porque me di cuenta cuando me metí en la escritura que algunas cosas no era como las estaba enseñando. Vi una serie de lagunas, algunas preguntas que ninguno de los teólogos nos lo estaban contestando. ¿Qué piensas? No, y está uno tratando de llegar a conclusiones donde la gente quiere ser dogmática en ese sentido. ¿Cuál es la versión o cuál es la postura del pastor? ¿Cuál es la postura de nuestra iglesia? Les digo, no hay postura. En ese sentido, siéntase en plena libertad. Si usted lo tiene contento, saber que el Señor viene pronto por su iglesia y que va a haber un rapto y que va a venir por ella, si usted está contento con eso, está bien, no hay ningún problema. No vamos a discutir sobre este asunto. El asunto aquí importante es que la gente está perdiendo sin Cristo y sin esperanza y que no sabe si va a haber la segunda venida de Cristo, va a ser el rapto, cómo va a ser, cómo van a ser los eventos, en qué suceso, en qué momento, en qué tiempo. Aquí lo importante es que estemos preparados para seguir sirviendo al Señor, lo que veníamos también comentando, el asunto de la madurez del cristiano, el asunto de la transformación de vida, lo importante de que Cristo se ha formado en la vida de cada persona. Entonces, si estas cosas fueran tan importantes, yo creo que les prestaríamos toda la atención. Yo acabo de estar en California antes del mes de mayo, porque habían dicho que el 21 de mayo venía el Señor. Estuve en una conferencia de los bautistas del norte de California y el tema fue Cristo viene. ¿Estás preparado? Entonces ellos creían que hablaba de asuntos apocalípticos, ¿verdad? Entonces, bueno, la verdad es que me invitaron a predicar 3 veces. 2 veces hablé de asuntos apocalípticos, escatológicos, y al final fue un mensaje de visión. ¿A dónde queremos llegar como iglesia mientras Cristo viene? ¿Por qué? Porque la gente, no sé, quizá muchas veces hasta el púlpito ayuda a calmar el morbo de la gente, en lugar de estar, si esto lo va a hacer mejor cristiano, lo va a hacer depender más de Dios, lo va a hacer mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor siervo. Hablemos de eso. Eso es lo que cuenta. ¿Por qué no vamos a Tegucigalpa? Ahora tengo a Jorge Machado conmigo en esta ocasión. Jorge, ¿qué piensas sobre el tema del apocalipticismo? Te escuchamos. Bueno, realmente es un tema que fascina, que apasiona, porque el término mismo encierra la causa, ya que el concepto es revelar lo que está oculto, lo encubierto, y siempre todo lo misterioso, lo que es oculto, como que nos llama la atención, ¿verdad? Como ser, es algo muy natural, muy humano, está en la naturaleza humana. Lo malo de esto es que siendo eso algo muy natural en el ser humano, esa inquietud que nos despierta lo desconocido y el querer conocer las cosas que van a suceder más allá en el tiempo, se da mucha manipulación de parte de ciertas personas que de pronto con algún nivel de conocimiento o desconocimiento, en algunos otros casos manipulan a otros seres humanos en ese tipo de necesidades de querer conocer del oculto o querer conocer algo que no nos ha sido revelado aún. Lamentablemente se da esta situación, pero la corrección a esto sería el conocimiento, el estudio de la palabra, el poder profundizar y encontrar por nosotros mismos y con la guía del Espíritu Santo las respuestas que realmente Dios tiene y que nos puede revelar lo que ha estado oculto, pero que de ninguna manera tiene que ver con cosas de especulación o de manipulación como se ha estado dando. Gracias, Jorge, agradecemos tus conceptos, qué bueno.
Iris, una pregunta, ¿cómo enseñar el Apocalipsis? Bueno, yo creo que hay que enseñar el Apocalipsis porque es parte de la palabra de Dios, eso es seguro, ¿verdad? Yo creo que decir no lo vamos a enseñar no está bien, porque entonces perdemos parte de esa revelación que Dios nos da. Pero, digamos, por todas las imágenes que reviste el Apocalipsis, por todo el simbolismo que hay, la persona que lo enseñe debe de estar preparada. Eso es muy importante. Es muy importante. No es que le vamos a dar la interpretación de acuerdo a los prejuicios que hemos heredado, de acuerdo a muchas tradiciones, porque tenemos pero cualquier cantidad de interpretaciones. Iris, dirección me dice que tengo que ir a un corte, pero en el próximo segmento vamos a hablar acerca de la preparación que un maestro debe tener al momento de enseñar el Apocalipsis. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva, no se vaya, quédese con nosotros. ¿Quieres ser líder? Universidad para Líderes te ofrece el programa de liderazgo avanzado, interactivo, fácil, económico, vía Internet. Regístrate hoy en www.universidadparalíderes.com. Seguimos abordando este interesantísimo tema sobre el apocalipticismo. Lo mejor todavía queda por venir. Iris, los profesores, por ejemplo, hablemos de simbología de números. El número 7 tiene una simbología. El número 6 tiene una simbología. 666. ¿Ah? Un número menos que el número de la perfección. 7 para nosotros. Hablemos un poquito del tema de la simbología porque es clave en la interpretación del Apocalipsis. Sí, nosotros estábamos discutiendo la cuestión de cómo debemos de estar preparados. La cuestión de la simbología es sumamente importante, especialmente con la cuestión de los números, ¿verdad? Cuando vamos a analizar la cuestión del 666 es sumamente importante. Digamos, hay otras imágenes que aparecen ahí. Que la bestia, el cuerno. La bestia, el mar. La ramera. La ramera, la mujer, ¿verdad? La mujer con las estrellas. Bueno, todo eso tiene un significado del momento, no es como lo podemos analizar ahora, entender ahora. Lo que actual decía Gary sobre la carta de hace 1000 años. Sí, es del momento, es decir, a cada uno de esas figuras se le ha dado un significado del momento, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos hablar de la bestia, de la primera bestia, en ese momento significaba Roma. Okay. Pero lo interesante es que la palabra de Dios es un texto vivo para todos los tiempos. Claro. No es que se quedó allá prisionera en aquel contexto y dijo lo que tenía que decir y se acabó. Sabemos que para todos los tiempos tiene un mensaje. Y seguramente que cada como yo decía la vez pasada, el texto se apodera de un contexto cultural siempre y dice algo en ese momento. No sabemos qué querrá decir ahora, pero lo importante es saber, en la exégesis es interesante saber para todos los textos bíblicos es qué quiso decir el autor en aquel momento preciso. Venga, aquí viene una pregunta de Apocalipsis. 144,000 escogidos, 12,000 de cada tribu. ¿Por qué no está la tribu de Dan dentro de esos 12,000 escogidos? Pues no sé, hermano. Que preguntar a los testigos de Jehová. Hay que preguntarle a los testigos de Jehová. Ahí está. Eso es una cuestión. ¿Por qué? Porque el número 144,000 tiene una simbología o qué cosa. Sí, está hablando de totalidad, ¿verdad? 140. O sea, no hay que interpretar eso literalmente. No. Ese es el problema, ese es uno de los problemas que se da con interpretación de Apocalipsis, que las personas quieren interpretar literalmente ese libro y no se puede interpretar literalmente. La pregunta la hice porque yo explicaba antes, hace 10 años explicaba por qué
la tribu de Dan no estaba. A ver, ¿por qué no estaba? No, antes lo explicaba, ahora ya no lo explico. Pero ¿cómo lo explicaba? La respuesta de la doctora es correctísima. No sé. No se sabe. O como diría Eliezer González, sepa Pepe. ¿Por qué no está? Es decir, yo antes lo explicaba porque escuché a un tío español que hizo una explicación que me dejó boquiabierto y yo estaba repitiendo como un loro en la historia. Pero, hombre, yo puedo dar la explicación ahora si ustedes quieren. Sí, Por sería favor, interesante, por favor. Bueno, pues venga, vamos. Quizás toda la gente quiere saber la cuestión allá. Hombre, porque Dan es una tribu que estaba bajo una maldición en la cuestión de Génesis. Jacob hizo una promesa a cada uno de sus hijos, pero lo que dijo de Dan fue una cosa terrible. Entonces dice él que de Dan va a venir el anticristo y que él dice que Denmark, que él interpretó eso con Dinamarca, la marca de Dan, Comunidad Europea, racionalismo, matrimonios homosexuales, el anticristo. Wow. Porque es una tribu excluida. Génesis, allá Jacob dijo una maldición a su hijo Dan, no habló como habló de Judá, como habló de Simeón, etcétera, y lo excluye de los elegidos y escogidos. Ahora, esa explicación era la que escuchamos, ni la afirmo ni la niego. No, la niego, no sé. No puedo afirmar semejante cosa, sí, pero eso fue lo que nos enseñaron. Porque esa es toda una hermenéutica prejuiciada. Exacto. Una hermenéutica prejuiciada que no parte de los cánones fundamentales de una exégesis seria. Pero el punto importante es, vamos a darle validez a esta interpretación. Yo solamente tengo una pregunta. ¿Qué entendieron los primeros lectores de Apocalipsis con relación a esto? O sea, yo hablaba de Gog es China, Magog es Rusia, ¿verdad? Y cómo van a venir y van a atacar Israel, etcétera, etcétera. Yo digo, ok, la compro. Pero los primeros lectores que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo masacrados, que les estaban quitando sus bienes, es una carta de esperanza para ellos. Absolutamente. No tiene ningún, leyeron el Apocalipsis y lo agarraron y lo tiraron al bote de la basura. No tiene ningún sentido lo que está escribiendo. Por supuesto que cada figura, cada número, cada simbolismo, para ellos tenía una explicación muy profunda y contextual. Y ellos lo podían entender y nosotros no. Por supuesto. Usted ha visto el mundo en perspectiva. Acabamos de abordar el tema del apocalipticismo. El Apocalipsis no es el libro del fin, es el libro del principio. No es el libro que nos habla de cosas trágicas, sino que nos habla de un futuro brillante que nosotros tenemos. No es un libro fácil, fue escrito hace miles de años con una simbología y un lenguaje diferente al nuestro, a nuestra cultura, pero ahí está la revelación de Dios acerca del futuro brillante que nosotros como la Iglesia de Jesucristo tenemos.